Buen día, licenciado. Le saluda Brian Noé Alexander Hernández Home, clave 130, QI 3262558696 9 1603, carnet 2020 4436. El día de hoy tengo a bien presentar los elementos del tipo penal. A mi persona le corresponde el análisis del artículo 419 del Código Penal, incumplimiento de deberes. Pero es primordial conocer cada uno de los elementos del tipo penal, por lo cual se explican a continuación. Como primer elemento tenemos el artículo, parte de un tratado, ley o documento oficial que forma con otros iguales una serie numerada y ordenada. Esto para diferenciar a cada uno de los tipos penales que contiene la ley penal. En nuestra legislación está identificada por medio de números cardinales. El nombre del tipo penal es otro elemento, que en sí es el epígrafe que está establecido en la ley. Es el título del tipo penal que da una idea a grandes rasgos de la acción que se califica como el tipo penal que este trata. Otro elemento del tipo penal, pues es en sí el mismo tipo penal, que es la descripción de la conducta prohibida que lleva a cabo el legislador en el supuesto de un hecho de una norma penal. Esto lo indica Muñoz Conde, pues claramente es la conducta que no se debe de realizar. El tipo penal la contiene en sí y es lo que el Estado castiga. Dentro de un tipo penal, un elemento importante es el sujeto activo. Rodríguez de Besa indica que es aquel que realiza la acción, el comportamiento descrito en la ley. Como bien se mencionaba, el tipo penal es la acción que la ley califica como prohibida, pues el sujeto activo es quien realiza esa acción. Otro elemento es el sujeto pasivo. Así como hay un elemento activo que realiza la acción, hay un elemento pasivo. Y Cuello, Calón y Garrao indican que es el titular del derecho o interés lesionado o puesto en peligro por el delito. La acción que comete el sujeto activo causa un daño o pone en peligro algo. ¿Y qué pone en peligro o a qué le causa daño? Pues es al sujeto pasivo, que es el titular de un derecho. Y aquí esto tiene relación con el otro elemento, como lo es el bien jurídico tutelado. Que Palacios Mota indica que es el interés que el Estado pretende proteger a través de los distintos tipos penales. Interés que es lesionado o puesto en peligro de la acción del sujeto activo, cuando esta conducta se ajusta a la descripción legal. El sujeto pasivo es el dañado, pero ¿qué se le daña? Aquí entra el bien jurídico tutelado, que es lo que se le daña al sujeto pasivo. Y este bien jurídico tutelado es protegido por el Estado mediante cada uno de los tipos penales. Como siguiente elemento tenemos al material o elemento objetivo. Los elementos objetivos podemos entenderlos como aquellos que proceden del mundo externo, perceptibles del sentido, es decir, tienen la característica de ser tangibles, externos, materiales, hechos o situaciones del mundo. Esto lo indica Alibaba y Molina. Pues el elemento material es algo que podemos ver de que se desarrolló según el tipo penal, según la acción, algo que claramente se dio realizando esa acción. También tenemos el verbo rector, que es una parte muy principal dentro del tipo penal. Jiménez de Azúa indica, el verbo rector es la parte más importante de la conducta típica, pues la conducta que se encuentra descrita en el tipo penal se plasma en una oración gramatical y por la importancia que posee lo llaman núcleo rector del tipo. Pues el sujeto activo realiza una conducta, pero esa conducta tiene una acción principal que es el verbo rector, que claramente es el núcleo rector del tipo. Sin esa acción, pues no se puede tipificar el tipo penal que estamos tratando. Como siguiente elemento tenemos el supuesto lógico, que son los presupuestos necesarios para acreditar la existencia de los distintos delitos en lo particular. Son características, acciones o circunstancias que se dan para que ese tipo penal pueda ser calificado de la forma en que nosotros lo estamos haciendo. No debe de dejar duda ninguna. Otro elemento muy importante
del tipo penal, pues es el elemento interno. Mr. Puig señala, la parte subjetiva del tipo se halla constituida siempre por la voluntad dirigida al resultado, en los delitos dolosos de resultado, o bien a una sola conducta en los delitos imprudentes y en los de mera actividad. Aquí entra en contexto la voluntad que tuvo la persona al momento de realizar la acción o el tipo penal. Aquí podemos identificar al dolo, que es cuando una persona realizó esta acción pero sin constatar los daños que iba a tener. Pero aquí también entra la culpa, que es cuando la persona que cometió las acciones prohibidas, pues tenía conocimiento de lo que iba a hacer, sabía las consecuencias que iba a provocar. También aquí tenemos que tomar en cuenta la preterintencionalidad, que es que la persona que realizó la conducta prohibida tenía conocimiento que iba a realizar esa acción y que iba a causar un daño, pero causó un daño al final mucho mayor a lo que él pensaba. Como siguiente elemento tenemos al elemento normativo. Y Rodríguez de Besa indica que son aquellos que requieren valoración del juez o parte del intérprete o del juez que ha de aplicar la ley. Esta valoración puede proceder de esas diversas esferas y tener por base tanto lo radicado en el mundo físico como perteneciente al mundo psíquico. El elemento normativo pues es una parte que no queda muy clara dentro del tipo penal, pues cada persona que analice ese tipo penal le puede dar una identificación diferente. El juez lo puede calificar como una forma, pero otra persona lo puede calificar como otra forma, según los criterios. También otro elemento es el descriptivo. Bastigalupo Zapatero indica, podemos considerar los conceptos tomados del lenguaje cotidiano o de la terminología jurídica que describen objetos del mundo real, pero que necesariamente son susceptibles de una constancia fáctica. Entonces, este elemento es claro en el tipo penal como elemento, porque indica claramente lo que sucedió, no deja en ninguna duda de que si sucedió o no sucedió. Si él dice que mató, pues mató. Si mató a una persona, pues a una persona, no es a un animal. Otros elementos típicos del tipo penal. Entendido como el resultado es una modificación del mundo exterior, se pueden hablar de un resultado material, donde el resultado material es una modificación del mundo externo perceptible por los sentidos como la muerte, una herida o un incendio. Entonces, dentro de estos otros elementos del tipo penal, encontramos al resultado, que es en sí lo que ocasiona realizar la conducta prohibida en el tipo penal. Tenemos también las doctrinas sobre el tipo penal. De Mata Vela y de León Velasco indican que la doctrina es el denominado derecho científico y consiste en el conjunto de teoría, opiniones y aún especulaciones que realizan una materia acerca de un punto los penalistas, los doctores, los especialistas en derecho penal. Pues la doctrina de un tipo penal pues son las diferentes acepciones que le dan autores o especialistas en la materia al tipo penal, según el nombre que se le da. Como último elemento del tipo penal, pues tenemos a la pena relativa determinada. Cuello Calón indica que la pena es la privación o restricción de bienes jurídicos, impuesta conforme a la ley por los órganos jurisdiccionales competentes al culpable de una infracción penal. El sujeto activo que cometió la conducta prohibida, luego de cometer esa conducta, pues se le impondrá una pena, que podría ser la privación o restricción de bienes jurídicos. Esta pena es relativamente determinada, puede estar establecida entre cierta cantidad de años. Ahora bien, ya que tenemos definidos los elementos del tipo penal, procederemos a analizar el artículo 419 del Código Penal guatemalteco, que es incumplimiento de deberes. El artículo 400, incumplimiento de deberes, literalmente indica: comete delito de incumplimiento de deberes el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare algún acto propio de su función o cargo.
El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Este artículo fue adicionado por el artículo 17 del decreto 4-2010 del Congreso de la República, Ley contra la Corrupción. Si el cumplimiento de deberes impidiere a un ciudadano postularse o inscribirse a un cargo de elección popular, la sanción se incrementará en la mitad. Si el delito es cometido por magistrado, funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos, funcionario o empleado del Estado en cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas descentralizadas, independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral, se le aplicará, además de la pena, la inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo público que desempeñe. A continuación procederemos a analizar los elementos de este tipo penal. Como primer elemento tenemos el artículo, pues aquí claramente podemos identificar que es el número 419 del Código Penal guatemalteco. El nombre de este tipo penal pues es incumplimiento de deberes. ¿Cuántos tipos penales hay en el artículo? Pues en este tipo penal identificamos 12 tipos penales, que son 12 tipos de acciones que se pueden dar para que se pueda tipificar el delito de incumplimiento de deberes. ¿Cuál es el tipo penal que analizaremos? Como bien dijimos que hay 12, analizaremos el principal o el primero, que es el funcionario que omitiere realizar algún acto propio de su función. El sujeto activo, el que comete este tipo penal, pues es claramente un funcionario público debidamente nombrado. No puede ser una persona normal. ¿Por qué? Porque no es un funcionario público y pues no está nombrado para eso. Aquí el sujeto pasivo. ¿Quién es el dañado por la actividad, por la acción realizada por el sujeto activo? Pues es el Estado y la persona que haya sido perjudicada por la omisión de algún acto que le correspondiera realizar al funcionario. El elemento jurídico o bien jurídico tutelado del sujeto pasivo que se dañó, pues en este caso es la administración pública que le corresponde al Estado, específicamente su normal y correcto funcionamiento. El elemento material, pues obviamente aquí, si se omitió un acto, el elemento material es la omisión del mismo acto. Como bien vimos en el artículo principal, pues el verbo rector, la acción en sí que se puede identificar dentro de este tipo penal, pues es omitir, es no realizar la acción que le corresponde, no realizar sus funciones de la forma correcta de lo que debe de hacer. El supuesto lógico dentro de este tipo penal, pues es que la omisión de un acto que le correspondiera al funcionario afecte de forma directamente a algún sujeto. Pues si el sujeto activo realiza una omisión de un acto que le corresponde, pero no daña o no afecta a algún sujeto, pues este no se puede tipificar de esa forma. También tenemos el elemento interno. Interno es la voluntad que tiene el sujeto pasivo de realizar la acción prohibida. En este delito que estamos analizando, pues es el dolo, porque la persona que realizó la acción prohibida tenía conocimiento claramente de la acción que iba a realizar, le iba a causar el daño al sujeto pasivo. Pues entonces aquí no lo dice el artículo en sí, pero podemos identificar claramente que el elemento interno es el dolo. Como elemento número 12 tenemos el elemento normativo, que es el elemento que requiere de una interpretación. En este caso, en el delito que estamos analizando, pues es la palabra función, porque la palabra función no queda claro en todo sentido. Entonces, puede decir que la función es algo que le corresponde hacer a una persona o es algo que no. Entonces, esto debe de ser
estudiado por un juez es un elemento normativo que no queda claramente para su interpretación. Como elemento número 13 tenemos a los elementos descriptivos, que claramente indican lo que es, no es como el elemento normativo, que todavía deja alguna interpretación, porque el elemento descriptivo indica claramente lo que sucedió. En este caso, pues es el acto propio. ¿Y qué es el acto propio? Que la persona realizó o no realizó. En este caso, lo que estamos analizando puede omitir otros elementos típicos, como lo es el resultado. En este caso, pues es impedir a un ciudadano postularse o inscribirse a un cargo de elección popular. Doctrina sobre el tipo penal. Otra doctrina que encontré, pues, es el incumplimiento de disposiciones expresas por funcionario público. Únicamente cambia el nombre, pero en sí es el mismo bien jurídico tutelado que se protege. Como último elemento, pues tenemos a la pena relativamente determinada, y en este delito, pues es la prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Como punto final, pues me gustaría ilustrar con esta noticia del Ministerio Público del año 2016, para tener un poco en, en acontecimiento de lo que sucedió en este caso y identificar que claramente se cae en incumplimiento de deberes. MP dirige aprehensión de exauxiliar fiscal por incumplimiento de deberes. El Ministerio Público, mediante el trabajo de la Fiscalía de Asuntos Internos, coordinó la aprehensión de la exauxiliar fiscal María Teresa Mejía Alvarado, quien laboró en la Fiscalía Municipal de Popotupetén, a quien se indican de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes. En las pesquisas que documentaron los fiscales, se estableció que en febrero de 2014 se le asignó el expediente MP281-2014-289, en el cual no realizó ninguna diligencia. Debido a esa supuesta falta de responsabilidad, la víctima denunció ante la Procuraduría de Derechos Humanos, que resolvió presentar una denuncia administrativa a requerimiento del agraviado ante la Supervisión General del Ministerio Público. En la investigación se demostró que en el procedimiento administrativo la auxiliar de supervisión le solicitó un informe circunstanciado a Mejía, quien reportó que en el expediente mencionado presentó citaciones y notificaciones de desestimación, las cuales después de las consultas respectivas resultaron ser falsas, lo que verificaron los fiscales tal y como consta en el expediente del caso. Pues aquí claramente podemos observar que la ex auxiliar fiscal en su momento, auxiliar fiscal, pues omitió realizar las diligencias respectivas para darle seguimiento a la denuncia que se había presentado. Esta fue mi ponencia, licenciado. Que tenga buen día.